Por favor. ¿Por qué está en inglés? Porque Zoom es una plataforma de habla inglesa. Oh, ya ves, ya tienes una idea. Bien. Saber una fórmula es básicamente saber cuál es la composición de una especie. Por eso los científicos siempre desarrollan esto. Porque quieren averiguar qué tipo de estructura tiene un compuesto. Y para eso una fórmula es súper importante. ¿Correcto? Entonces, ¿por qué queremos saber una fórmula? Porque sencillamente nos va a dar la estructura de una especie. Es por eso que queremos averiguar eso. Nos va a dar la estructura. Ahora, si nos da la estructura, también nos da sus propiedades, ¿no? Básicamente eso. Ahora, es necesario de que tengas la tabla periódica, ¿correcto? A la mano, es necesario que la tengas. Es porque en virtual uno puede usar eso, ¿no? Pero ya en presencial, cuando ya estés en tus clases con tus profesores, pues ahí sí necesitas saberlo de memoria, porque ahí sí te está vigilando, ¿no? Viendo ahí con sus ojos bien abiertos el docente, o profesor, como le llaman, ¿no? Bien. ¿Está bien? Facilito. Entonces, por ahora puedes usar tu tabla, no hay problema, ¿no? No hay ningún problema. Ahora, ¿por qué es importante una fórmula? Porque nos ayuda a entender de qué está hecho. Segunda forma, como te dice, ¿no? De qué está hecho una sustancia. Por ejemplo, esto es carbono y esto es oxígeno. Los dos son elementos. Este elemento de la izquierda es sólido, este elemento de la derecha es gaseoso. ¿Cómo lo sabemos? Por la tabla periódica. Cuando los dos se juntan, el carbono lo hace con átomos y el oxígeno lo hace de 2 en 2. Cuando eso ocurre, se forma una sustancia como por ejemplo el dióxido de carbono. Por la estructura que tiene, esta sustancia es un óxido, por lo tanto su naturaleza al ser un óxido es ácida, porque el elemento que está acá es un no metal, y el no metal le da esa característica ácida. Quiere decir que si esto nosotros lo ingerimos, nos puede causar picor, por ejemplo, en las vías olfativas, o de repente, si lo vas a consumir, pues en la boca, ¿no? Oiga, pero este es un gas. ¿Cómo que lo voy a consumir? Ah, sí lo consumes. Lo consumes como parte de la gaseosa. La gaseosa contiene el CO2. Por eso que cuando te untas la gaseosa y lo dejas en la boca, te comienza a picar. Por la naturaleza ácida que es este elemento. ¿Te das cuenta? ¿Cómo se sabe todas esas propiedades? Porque se sabe su fórmula química. Por eso que la formulación es súper importante. ¿Está bien? Facilito, ¿no? ¿Por qué debo de aprender la formulación? Porque me va a ayudar a entender cuál es la composición y las propiedades de esta especie o de la especie que yo quisiera analizar. ¿Te das cuenta? Súper fácil. Entonces, cada especie siempre tiene un común. Miren, hablando de esa filosofía que les había contado hace un rato, cada cosa siempre tiene un punto débil. Cualquiera tiene un punto débil. Sea lo que sea, siempre hay un punto débil. Por ejemplo, el elefante es un animal muy poderoso. Sí, lo has visto, son enormes, ¿ah? Bueno, es que carambas, también uno es pequeño, pero bueno, en fin, los animales son grandes, el elefante. Pero tiene su punto débil, es el lomo. El lomo del elefante es su punto débil. Ustedes dirán, ya bueno, va a hablar ahora de la debilidad. ¿Y qué tiene que ver con los elementos? Ah, tranquilo, espérate, Anonymous, tranquilo. Si nosotros podemos averiguar qué es lo común en esta especie, en esta especie, en esta especie, nosotros lo que podemos averiguar de esta nos va a ayudar a saber sus puntos débiles. En ciencia, sus puntos débiles se llaman puntos de uso.
Póngale en simples palabras que no entiendo. O sea, utilidad. Si te das cuenta, estas especies tienen algo en común. Oiga, es obvio, el número 2. No, el número 2. Recuerda, estamos en ciencias. Aquí el número solo es eso, un número. A nosotros nos interesa muy bien la materia. En este caso, el oxígeno es el punto en común. ¿Te das cuenta? Ese punto en común a nosotros nos puede servir para formar diferentes tipos de sustancias y darle una utilidad que nos pueda servir a nosotros. Otro punto en común o una debilidad que tienen estos elementos es que están constituidos de no metales. Todos ellos tienen un punto en común. A este punto en común le llamamos función química. Oiga, entonces es los no metales la función química. No, pues tampoco, tampoco. ¿Quién es lo que es? Ah, el oxígeno. Sí, el oxígeno es el punto en común. Sino que la naturaleza de los elementos que la acompañan es de naturaleza no metálica, pero no se parece, ¿verdad? Porque este es cloro, silicio y carbono. Lo que se parece es el oxígeno. Por lo tanto, este oxígeno viene a ser una función química. Y gracias a esa función química, los científicos le dan una utilidad a la especie, ¿correcto? En este caso, a esta especie que vamos a ver, que son los óxidos. Eso entonces, ¿qué es? Una función química. El químico lo hace propio para poder ayudarnos, ¿no? De repente a solucionar un problema. ¿No me crees? Volviendo con la historia del fabuloso CO2. Hace más de 120 años atrás, un químico farmacéutico norteamericano tenía un gran problema, que a su consulta siempre iba gente con problemas al estómago. Doctor, le decían cuando él era químico farmacéutico. Pero bueno, igual se les dice doctor. Mi barriga, decía el americano. El científico, el químico farmacéutico, estuvo indagando sobre qué podría curarlos y preparó un jarabe a base de, bueno, de algo que no les voy a decir, y incluí en su jarabe esta poción que estaba acá. Tiempo después, eso se convirtió en una gran industria que viene hasta este país llamado, ¿cómo se llama? Perú, con P de patria. ¿Sabes de qué es esa historia? La Coca-Cola. No te voy a decir cuál es el otro principio activo de la Coca-Cola, porque es evidente, ¿no? ¿Cuál es el otro principio? ¿Te diste cuenta? Aprovechó la condición que tiene el CO2 para darle un nuevo uso. Y hoy por hoy, pues tienes diferentes marcas que ya no son de la industria Coca-Cola. Muy bien. En esta hoja hemos aprendido que saber una fórmula química es súper importante. También hemos aprendido que las fórmulas químicas nos ayudan a saber sobre de qué está hecho una sustancia química. Y finalmente hemos aprendido que una función química está determinado por el átomo que más se repite en los diferentes tipos de compuestos que analizamos. Y al final, en esta hoja, también hemos aprendido que todo tiene un punto débil y que nosotros lo utilizamos para que nos ayuden a resolver situaciones humanas. Interesante, ¿no? Ahora continuemos, pero con el nombre. Como todo compuesto químico, necesita un nombre. Y en este caso, analizaremos a los óxidos. Los óxidos se dicen así porque son de dos elementos diferentes, donde el más importante es el oxígeno. El oxígeno siempre va a tener un valor de -2 con respecto de su estado de oxidación. Cuando un elemento se combina con el oxígeno, se genera esta especie. El elemento siempre actúa con una carga positiva. Pongámosle el valor de X. Cuando este elemento interactúa con otro elemento como el oxígeno, ¿te recuerdas? El oxígeno es el segundo más poderoso de la tabla periódica, -2. Cuando esto ocurre, el oxígeno se junta con el E y le da 2. Por eso que aquí aparece 2. Y el X,
pues se traslada muy bien como subíndices de O. Y ahí se forma ya un óxido. Dependiendo de qué tipo de elemento interactúe en la oxidación, los óxidos pueden ser metálicos, si es que el elemento es un metal. Los óxidos pueden ser no metálicos, si el elemento es un no metal. Pero ya sea un óxido metálico o ya sea un óxido no metálico, los dos siempre van a tener esta misma fórmula, E2OX. Un detalle interesante es que si ves que son pares, lo simplificas. Si ves que son impares, bueno, entre ambos, pues no lo vas a hacer, ¿no? Aunque técnicamente se llama primos entre sí, ¿no? Si ves que el X es un primo del 2, pues no lo vas a simplificar, ¿verdad? ¿Está bien? Entonces, veamos esos óxidos. Recuerda que son compuestos binarios porque están formados de dos elementos. Creo que ahí este confirma por qué va a la E más X y el O va a la menos 2. Ahí tienes la fórmula. Y recuerda que si son pares, o sea, si el X es par, para hacerlo más exacto, entonces tienes que simplificar. Si no es par, pues no se simplifica. Así de sencillo. Vamos a ver una nomenclatura que es súper interesante. La nomenclatura tradicional. La nomenclatura tradicional es la única que hace dos diferencias entre los óxidos metálicos y los óxidos no metálicos. El detalle además es que en la nomenclatura tradicional se utilizan las terminaciones oso o ico o los prefijos hipo-oso o per-ico. Normalmente para esto es necesario considerar que cuando es perico, el valor siempre será más 7. ¿Correcto? Los valores que están ahí se obtienen en orden consecutivo. No te olvides entonces que el perico solo se usará cuando es más 7. Este tipo de nomenclatura tradicional puede utilizarse de dos maneras diferentes. ¿Correcto? Aquí la función puede recibir dos nombres. El primer nombre, el segundo nombre. El primer nombre se dice óxido. El segundo nombre se dice anhidrido. El primer nombre se dice óxido, el segundo nombre se dice anhidrido. Oiga, una pregunta. ¿Puede ser el primero anhidrido y luego el óxido? Sí, también. Sino que a mí me conviene ponerlo de esta manera porque es más sencillo entenderlo. Óxido y anhidrido. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Pues muy fácil. Si nosotros queremos elaborar, correcto, trabajar con óxidos, la nomenclatura tradicional me dice, ten cuidado, utiliza un metal. Si yo quiero para la nomenclatura tradicional utilizar la expresión anhidrido, pues me va a decir, ten cuidado, utiliza un no metal. ¿Está bien? O sea, yo le llamaré a óxido cuando utilice metal. Yo le llamaré anhidrido cuando utilice un no metal. Oiga, ponga algo grandazo. Ya, está bien, míralo. CO2. ¿El CO2 es un óxido o es un anhidrido? La respuesta es un anhidrido. Oiga, ¿pero por qué es un anhidrido? Porque el carbono es un no metal. Ah, ya. Oiga, ¿y si yo pongo el hierro? Bueno, en este caso, esto se llama un óxido. ¿Pero por qué? Porque el hierro es un metal. Los hierros son metales y la nomenclatura tradicional le dice óxido. El carbono es un no metal y la nomenclatura tradicional le dice anhidrido. ¿Está bien? Te repito otra vez. Está fácil, ¿no? Cuando es un anhidrido, cuando utilicen su estructura a un no metal.
¿Cuándo es un óxido? Cuando utiliza en su estructura a un metal. Metal es óxido y no metal es anhidrido. Metal es óxido, no metal es anhidrido. Anhidrido es no metal, óxido es metal. Óxido es metal, anhidrido es un no metal. Tal como lo estás observando. Practiquemos un poco. Voy a utilizar la pizarra. Coloco esto. Voy a hacerlo un poco más amplio. Y ya está. ¿Quiénes de los que voy a mencionar son anhidridos? ¿Quiénes de los que voy a mencionar son anhidridos? ¿Quiénes de los que voy a mencionar son óxidos? Voy a colocar un sinnúmero de fórmulas. CO, N2O, cloro 2O3, mejor le pongo 5, Na2O, y por último le voy a poner NiO. ¿Cuáles de los que están propuestos son anhidridos? Anhidridos o óxidos siempre obedecen a esta fórmula, E2OX, no cambian. Pero los anhidridos en su estructura siempre utilizan al no metal. Mientras que los óxidos en su estructura utilizan a un metal. Esta terminación lo usa la nomenclatura tradicional. Como es una nomenclatura tradicional, este tipo de nomenclaturas ya está en desfase. Oiga, dígalo más claro, ya está en desuso. En la mayoría de países, desde el sur de acá hasta el norte de acá, ya este término de anhidrido y óxido ya no se usa para trabajar con estos tipos de compuestos químicos. Pero en los exámenes de admisión de acá, de Perú, normalmente siempre se viene o siempre te viene con esta terminación tradicional. Pero esta poco a poco ya está desfasada. En realidad ya no se usa, por ejemplo, ¿no? Pero te viene todavía. Por esa razón es que en sus sílabos de ustedes o en su desarrollo de ustedes siempre se trabaja con la tradicional. ¿Correcto? Pero esto ya no se usa. Pero no está difícil, ¿verdad? Ahora bien, ¿quiénes son anhidridos? Anhidridos son los que usan no metales. El nitrógeno es un no metal. El cloro es un no metal. El cobalto es un metal. El sodio es un metal. Y el níquel es un metal. Por lo tanto, son anhidridos los que tienen nitrógeno y los que tienen cloro. ¿Te diste cuenta? En el caso del óxido, es esto que está acá, que es el que tiene cobalto, porque el cobalto es un metal. Otro que es el metal es el sodio. Y el otro que es metal es el níquel. Por lo tanto, esto también sería, casi, ¿ah? Esto también sería un óxido y esto también sería un óxido. ¿Está bien? Entonces, esto es la nomenclatura tradicional. Aquella que siempre va a usar de su estructura E2OX la diferencia entre anhidrido y óxido. Anhidrido para no metal, óxido para metal. ¿Correcto? Otro detalle que tiene y del por qué está en desfase es que la nomenclatura tradicional usa unos términos que otros tipos de nomenclatura no usan, que son las expresiones siguientes. Por ejemplo, ellos usan hipooso, la nomenclatura tradicional dice hipooso, dice oso, dice ico y dice perico. Claro, no dice juntos, ¿verdad? Yo lo estoy poniendo junto, ¿eh? Qué mal. Ahora, por cierto, le puedes llamar per o le puedes llamar hiper también, ¿ah? No hay ningún problema. ¿Correcto?
Listo. Ahí lo tienes. El detalle curioso que vas a tener es con respecto del perico. El perico, este perico que estás viendo acá, sí, ese perico es exclusivo. ¿Cómo exclusivo? Es que este perico solo se va a usar cuando el estado de oxidación sea +7. Cuando el estado de oxidación es +7, es la única vez, posibilidad, como quieras, en las cuales vas a utilizar +7. Con el perico. ¿Correcto? Perico. Oiga, eso de perico no entiendo. Ya te voy a explicar algo. El primer detalle es analizar cómo funciona esto. El oso y el ico son parte importante. El ico es cuando es un mayor estado de oxidación, mientras que el oso es cuando es un menor estado de oxidación. Pero cuando uno quiere decir inferior a algo, utilizas prefijos hipos. Inferior al oso, dices hipooso. Eso sería el mínimo. Con el otro caso, que se llama máximo, no nos vamos a meter, ¿verdad? Porque ya sabemos que eso lo utilizas cuando es +7. Si no hay +7, no lo uses, no se usa el perico. Oiga, yo no entiendo esto. ¿Cómo funciona, por favor? Porque no entiendo nada. Solo sé que usted dice que hay que aprender hipooso, oso, ico y perico. Y lo único que se me quedó claro es del perico. Que el perico solo lo uso con +7. Pero ¿cómo es eso de perico? Explique mejor, porque la verdad no entiendo nada. Está bien, pero tranquilo. Mira, en una casita, oiga, pero ¿qué tiene que ver? Escucha, pues espera, tranquilo, tranquilo, no te emociones. Mira, en una casita hay 4 hermanitos. En una casita hay 4 hermanitos. ¿Está bien? Esta es una casita, ¿no? Ya, bueno, imagínate, ¿no? En una casita hay 4 hermanitos. Esta es una ventana, no, no es la cruz ni nada. Ya, en una casita hay 4 hermanitos. Estos hermanitos se llaman así: Maloso, o Maloso, ya, ya. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? También se llama el hipogoloso. Ah, el goloso, sí, goloso. Muy bien, hipogoloso. Ya. ¿Qué nombres tan extraños? Bueno, así son esos hermanos. Maloso, hipogoloso. También tienes a Renico, ya que vienen los renos por ahora. Ahí tienes a Renico. Y por último tienes a Pergólico. La pregunta para ustedes sería, de estos hermanos, ¿quién de ellos es el máximo? A ver, hashtag, ¿quién es el hermano más grande? El más, el más. ¿Quién es el mayor? Pergólico, ¿quién es el máximo, perdón, no? ¿Quién es el máximo? Pergólico, maloso, hipogoloso o rénico. ¿Te animas a decir quién es el más? Vamos a ponerlo por acá. Mejor lo voy a poner en el... Lo voy a poner para todos. ¿Quién es el hermano? ¿Quién es el hermano máximo? Muy bien, Anonymous. El hermano máximo es Pergólico. Este es el máximo. Oiga, pero, ¿cómo sabe que es el máximo? Ah, porque Anonymous es increíble. Se dio cuenta de Perico. Ah, así está escondido Perico. Así es. Pergólico, mírame, Perico. Ahora la siguiente pregunta es, no me diga, ¿qué va a preguntar? ¿Y el menor? ¿Quién es el menor? ¿Quién es el hermano menor? Es fácil. Oiga, el menor, ni idea. ¿Cómo que no? Ahí está. Te queda entre maloso, hipogoloso y rénico. ¿Quién es el menor? Anónimo me dice, ya lo tengo, hipogoloso. No. Piénsalo bien, mira, ve. Aquí tienes al máximo. ¿Quién es el hermano? Muy bien. Anonymous ya encontró. Maloso. Maloso es el menor. Oiga, ¿y usted cómo sabe que es el menor? Porque termina en oso, maloso.
Mira, maloso, aquí dice menor. Ah, eso no sabía. ¿Cómo que no? Ahí dice hermano menor, ahí está el menor, menor. Ya está. Ah, así nomás, así nomás. ¿Y el mayor? ¿Quién es el hermano mayor? ¿Y el mayor quién será? ¿Tienes hipogoloso o rénico? Oiga, ya me di cuenta quién es el mayor, ya ese es su truco, ya la sé ya. Este de acá es el mayor. Porque según lo que usted va a poner, seguro que se va a ir a la izquierda y mire lo que va a decir. Mayor ICO. Así es, ese es el mayor. ¿Cómo lo sacaste? Pues muy fácil, termina en ICO. Increíble. ¿Te das cuenta qué fácil? ¿Qué fácil es? Y la pregunta es, ¿y el bebé? ¿Cómo que el bebé? O sea, el mínimo. El más pequeñito de todos. ¿Quién es el más pequeñito? El bebé, ¿quién es? ¿Quién es el bebé? Pergólico ya no es. Claro, el mínimo pues es el hipogoloso, este hipogoloso, este de acá es, ese de ahí es el mínimo. ¿Ya te diste cuenta cómo se identifica? Sí, no, no me digas que no. Claro que sí, ya te diste cuenta cómo se identifica. Muy bien. Ahora, ustedes dirán, ya entendí de supergólico, de maloso, de hipogoloso, de rénico, ya lo entendí ya. Pero aquí está el problema. ¿Cómo esto se elabora con sustancias químicas? Porque usted ha puesto ahí, y la verdad está todo bien, ya le entendí, pero mi problema es, ¿qué pasaría si yo quiero trabajar con sustancias químicas? ¿Acaso ahí aparecen los golosos? Ah, no, tienes razón. ¿Cómo se elabora ahí, por favor? Pues no hay problema, mira, ve. Si yo tengo el carbono, puedes usar la tabla periódica como les decía, o si no, puedes fijarte en el dato que te dan también, pues, ¿no? Aquí dice carbono 2 y carbono 4. A ver, yo quiero decir carbonoso. ¿Me puedes decir cuál es el valor que va a usar el carbono? Sí puedes. Oiga, no puedo. Sí puedes, por algo entrenaste. Ah, ¿verdad? Es el +2. Así es, Anonymous. Fantástico. +2. ¿Qué? ¿Y cómo lo sacó? Porque ella ya se dio cuenta de que como es oso, es el menor. Y el 2 es el menor. ¿Que eso es todo? Sí, eso es todo. Mira este otro ejemplo. Yo tengo el manganeso. El manganeso es bien curioso, ¿ah? Solo tiene 3 estados de oxidación, pero con eso es brutal. Mira, ve. Tiene 4, 6 y tiene 7. Yo quisiera saber cuál es el estado de oxidación del manganeso cuando se dice permangánico. Oiga, no manches, eso está difícil. No, tranquilo, está fácil, está fácil. Ya, es el +4. No, pues, tampoco seas así. ¿Cuál sería permangánico? No, está difícil. No, mira, responde como Anonymous. Anonymous dice el menor. ¿Cuál menor, Anonymous? Ay, 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 ay. Termina en oso. ¿Dónde termina en oso? Ahí termina en ico, Anonymous. ¿Qué dice otro Anonymous? Mejor otro Anonymous. Dice 7. 7 dice la... Ya, Anonymous cambió. Tienes razón. No se dice mayor, Anonymous. Recuerda que se dice máximo. Recuerda que es 7, ¿no? Ya, porque mayor te va a confundir con el ico. Ah, por eso no usa, claro, por eso no lo uso. Ahí está el permangánico con el +7. ¿Cómo lo averigüé? Porque el +7 solo se utiliza con el perico. Oiga, está fácil. Sí, está recontra fácil. Por ejemplo, mira, el azufre tiene +2, tiene +4 y tiene +6. No llega a 7, por lo tanto, perico no voy a usar. Por ejemplo, yo quiero llamar hiposulfuroso. Si yo quisiera usar el hiposulfuroso, ¿qué valor tendría el azufre?
Si yo quisiera usar el hiposulfuroso, ¿qué valor utilizaría? El azufre. Oye, eso está fácil, es el 6. No seas gracioso. ¿Qué valor va a usar ese hiposulfuroso? A ver, ¿cuál sería? Tú puedes. Ya aprendiste con los nombres ya. Oiga, está fácil. Ya sé cuál es. Azufre más 2. Así es, Anonymous. ¿Por qué? Porque es el mínimo. De los 3 números, el mínimo es 2. Hablando del mínimo, el menor, ¿cuál sería? ¿Por qué menor? Porque cuando hablamos de menor, hablamos de oso. Oso, osito. ¿Qué valor usas? Es un jueguito, ¿verdad? Un jueguito tradicional. A ver, ¿cuál marcarías? ¿Cuál eliges? Te queda el 4 y te queda el 6, porque el 2 ya lo usaste para decir hiposulfuroso. ¿Qué valor usarías para el valor más? Muy bien, otra vez Anonymous, ¿ah? Oh, obvio, pues, ya sé que es el 4. Claro, 4 es oso. Y el 6 sería ico. Eso es la nomenclatura tradicional. En la nomenclatura tradicional tienes que considerar ese detalle. Primer detalle que tienes que considerar, que si es un metal, vas a usar óxido. Si es un no metal, vas a usar anhidrido. El segundo detalle que tienes que saber en la tradicional es el uso de los prefijos hipo, oso, oso, ico y perico. Y no te olvides que el perico solo se usa cuando el valor es más 7. Si no hay más 7, no lo puedes usar. Muy bien, esa es la nomenclatura tradicional. La nomenclatura stock y la nomenclatura sistemática son bien fáciles de analizar, porque para ellas no existe esa diferencia entre metal y no metal. Para ellos simplemente es colocar el nombre de la función, que es óxido, y luego el nombre del elemento, y eso es todo. ¿No me crees? Mira esto. En stock solo colocas óxido del elemento y la valencia en romanos. Eso es todo. Te voy a dar un ejemplo. Esto se llama cloro 2O7. Pero ya sabes que el 7 ha venido del cloro. Oiga, ¿y eso cómo lo sé? Por la fórmula, pues ahí no está la fórmula. Aquí está. ¿Qué dice acá? Ya. De acuerdo a la nomenclatura stock, eso se llama óxido. Stock dice, ¿qué ser? Eso. Entonces, stock dice, eso ser óxido. Porque tener oxígeno, ahí está, óxido. ¿De qué elemento ser? De cloro. Entonces le pones óxido de cloro. Oiga, ¿por qué cloro? Porque ahí está el cloro, pues ahí dice cloro. Solo que tienes que tener cuidado. Óxido de cloro y entre paréntesis tienes que colocar el 7. No así como está, sino en números romanos. 7. Eso es lo que se refiere con el óxido del elemento valencia en números romanos. ¿Fácil o no? Claro, fácil. Y la otra es más fácil todavía, que es la nomenclatura sistemática. La nomenclatura sistemática tiene varios nombres. Algunos le llaman IUPAC, porque está dada por la IUPAC. Algunos a la sistemática también le dicen oficial. ¿Te das cuenta? Cualquiera de esos 3 nombres son los que más se usan para este tipo de nomenclatura sistemática. La nomenclatura sistemática, como te has dado cuenta, dice óxido de. Y eso es todo. En realidad sería algo así como leer una fórmula. ¿Es todo eso leer nada más? Sí, mira, ve. Por ejemplo, acá arriba, mira. Aquí, ¿cuántos oxígenos hay? Vamos a leerlo según Yupac. Oiga, obvio que hay 7 oxígenos. Ya, ¿cómo se dice 7? Hepta. Entonces ponle 7, hepta. Pero ten cuidado, heptaoxígeno, heptaóxido. Recuerda que se dice
heptóxido. Recuerda que al oxígeno se le dice óxido, heptóxido. ¿Cuántos cloros hay ahí? 2. Colocas dicloro. ¿Te diste cuenta? Oiga, le falta el conector. Claro, hay un conector acá que se dice de dicloro. Dime, ¿cuál de esas dos nomenclaturas te parece la más sencilla? Yo estoy seguro que te habrás quedado flechado con la UPAC. Por esa razón es que la UPAC es la que más se usa a la hora de hacer nombres. No se usa la tradicional, donde es un poco fastidioso eso de recordarte que si es un óxido o un anhidrido. Y más con los prefijos y sufijos hipo-oso, oso, ico y perico. Por eso que la nomenclatura UPAC es la que hoy en día es la que más se usa. Pero como te repito, en los exámenes de admisión todavía vienen con la nomenclatura tradicional y ni modo, tenemos que, muy bien, haremos. Pero hemos practicado bastante la nomenclatura tradicional, ¿verdad? Así que creo que tampoco se te hará muy difícil de entenderlo. Por cierto, aquí tengo unos estados de oxidación y aquí tengo básicamente un cuadro. Mira este cuadro. El 3 ha venido ¿de dónde? Del hierro. Ahí está. Como el 3 es el mayor, aquí está el hierro, le tienes que hacer terminar en ico. Por esa razón es que acá se le llama óxido férrico. Óxido porque el elemento que usa es un metal. Recuerda que estamos dentro de la tradicional. Acá aparentemente dice 2 y yo debería de poner 2 y creer que el carbono tiene 2, pero no es así. Recuerda que en la fórmula el carbono tiene que estar acompañado de 2. Eso lo puedes notar acá. Nota que la fórmula dice que al costado tiene el elemento acompañado de 2. ¿Ves? 2, 2, 2, 2. 2, 2, 2. Por eso que en el hierro aproveché y le puse el 3 directamente, porque el hierro tiene 2. Lo mismo haré con el yodo, que utilizaré sus 7, pero con el carbono no puedo hacer eso. ¿Por qué? Porque el carbono no tiene el 2 que le acompañe, como sí lo tienen los otros, ¿ves? Los otros sí tienen 2, el hierro o el yodo. En el caso del carbono no tiene 2. ¿Te diste cuenta? Por esa razón, ¿qué tienes que hacer? Pues como quieres que aparezca el 2, puedes utilizar este artificio, multiplicarlo por 2. ¿Te diste cuenta? Si vos multiplicas por 2, mira lo que va a ocurrir. 2 carbonos y 4 oxígenos. ¡Carambas! ¿Estás pensando lo mismo que yo? Sí, ¿no? Mira, ven. Se acaba de descubrir que el carbono no tenía 2 de estado de oxidación, sino tenía 4. Y con ese 4 yo puedo darme cuenta que el carbono está utilizando este valor de acá. Y si es el 4, recuerda que se le hace terminar ¿en qué? En ico. Por eso que acá le llaman anhidrido por ser no metal, ico por ser el mayor estado de oxidación que tiene. En el caso del yodo, que está en la parte inferior, eso es fácil de darse cuenta. Mira, ve, aquí está el 7 y aquí dice 7. Por esa razón, como el 7 es el máximo valor, 7 es el máximo valor, mira, ve, máximo valor es que nosotros utilizamos perico. Por eso que aquí se llama periódico. Oye, ¿y por qué le dicen anhidrido? Ah, porque es un no metal. Para eso tienes que ceñirte un poco de la tabla, ¿no? Es un no metal. Pero no te preocupes, esa es en la tradicional nomás. En la tradicional es donde se diferencia un óxido de un anhidrido. Pero en la nomenclatura stock y sistemática, nada. Todos son óxidos. ¿Ves? Por ejemplo, ¿cómo se llamarse esto? Óxido de hierro 3. Eso sería stock. ¿Cómo lo diría la sistemática? Trióxido de dihierro. Aquí está, mira, ¿ve? Trióxido de dihierro. ¿Cómo diría stock del carbono? Óxido de carbono 4, porque es el 4 el que está usando.
óxido de carbono 4. Aquí está, mira, óxido de carbono 4. ¿Cómo sería según sistemática? Dióxido de carbono. Mira acá, dióxido de carbono. Recuerda que lo que está abajo yo no uso, porque lo que está abajo me sirvió para poder calcular el estado de oxidación del carbono. Por eso esto no se usa esto en la sistemática. Dióxido de carbono. Mira acá, óxido de yodo 7. Eso diría stock. Óxido de yodo 7. ¿Qué me diría la sistemática? Heptóxido de diyodo. Heptóxido de diyodo. Heptóxido porque hay 7, de diyodo porque hay 2 yodos. Sé sincero, sé sincera. ¿Qué te parecen las nomenclaturas stock y sistemática? Fáciles, ¿no? Fáciles, donde vamos a tener un pequeño detalle, un nanosegundo de, ¿cómo se llama?, de problemas, es básicamente en tradicional. Pero ese tradicional solo se responde siempre que en la pregunta me lo diga. Pero si no me dice la pregunta o no me da a entender que debo aplicar tradicional, pues no lo hago por YUPAC. ¿Por qué? Porque la YUPAC es la oficial. ¿Correcto? Es la oficial. Te repito otra vez. Si en una pregunta no me dicen qué nomenclatura usar, yo tengo que usar por inercia la nomenclatura oficial o sistemática. O sea, esta de acá. Esta forma de nombrar. ¿Ves? Pero si en un caso me dice, pues ni modo, ¿no? Usaré dependiendo de qué me pregunten, ¿no? Tradicional o stock. ¿Está bien? Facilazo, ¿no? Facilazo. Las funciones inorgánicas, repasando, utilizan al oxígeno con estado de oxidación -2. Cuando un metal se combina con el oxígeno, te genera un óxido metálico. Por cierto, a los metales, por el carácter que estos tienen, se les dicen básicos. ¿Ya? Se les dice, ¿cómo se les dice? Básicos. Por eso que no es raro que en la fórmula al compuesto no solamente se le diga óxido metálico, sino se le diga óxido básico. ¿Te das cuenta la fórmula? M2O-M. ¿Por qué ha ocurrido eso? Porque el metal tiene carga más M, que cuando se combine con el oxígeno, que siempre interactúa en estos casos como -2, mira lo que pasa. ¿Te has dado cuenta que es la misma fórmula que hemos visto anteriormente? Es la misma. Lo único que ha cambiado es la representación de la letra E. En este caso, a la E le llamamos M porque se trata de un metal. Por cierto, los tradicionales le llaman óxido a los óxidos metálicos o básicos. Cuando un no metal se combina con el oxígeno, te produce un óxido, ahí viene el detalle, óxido no metálico. Pero aquí viene el detalle. A los no metales se les dicen ácidos. Cuando digo no metal, le digo ácido. O sea, al elemento le dicen ácido. Ahora bien, su estructura se llamaría óxido ácido. Mira, es igualito a la fórmula de los anteriores. Solo que aquí cambia la R por el no metal, ¿no? Eso es porque el R tiene carga más N. Aquí dice más N. ¿Y lo tienes que combinar con quién? Con el oxígeno a la -2. Como te habrás dado cuenta, aquí se cruzan, ¿no? Toma 2, el otro le dice toma N y ahí está, ¿no? Ahora, a los óxidos ácidos, la nomenclatura tradicional le llama anhidrido. No te olvides. Anhidrido. Ahora nota algo curioso. En la parte central, ¿verdad? Esto es un diagrama que ustedes en matemáticas conocen como el diagrama de Venn, ¿verdad? En teoría de conjuntos. Como ustedes se habrán dado cuenta, aquí hay una parte que intersecta a los metales, o sea, básicos, y a los no metales, o sea, ácidos. Muy bien. Estos que están acá son los que llamamos anfóteros. Los anfóteros son aquellas especies que tienen doble propiedad, ya sean de básicos o ya sean de ácidos. No lo confundas con metaloides, por si acaso. Ellos no son metaloides.
Los metaloides son otro tipo de propiedad física. Los anfóteros son propiedades químicas que tienen los elementos cuando reaccionan. El anfoterismo se da casi siempre en los metales. Por eso que hay metales que van a actuar como ácidos. Esta es la lista de los metales. Como metal, el cromo, el manganeso y el vanadio tienen 2 y 3. Pero como no metal, el cromo tiene 3 y 6. El manganeso tiene 4, 6, 7. El vanadio tiene 4 y 5. El bismuto como metal utiliza 3 y como no metal utiliza 5. ¿En qué situaciones me sirve? Bueno, te sirve precisamente cuando vemos tradicionales. Si no hay tradicionales, esto de anfoterismo no te sirven para nada. ¿Correcto? Mira estas dos situaciones. Óxido cromoso. Mira cómo te lo dice, ¿ah? Óxido cromoso. Cuando te dice óxido cromoso, es porque te está diciendo que el cromo está interactuando como metal. ¿Te diste cuenta? Porque está utilizando la terminación óxido y está hablando como oso. El cromo como metal tiene 2 estados de oxidación, el 2 y el 3. Lo voy a poner acá, lo voy a repetir acá. 2 y 3. Como acá me dice que debe ser oso, el oso será con el menor estado de oxidación. Cuando yo le haga la fórmula M2OM, yo voy a reemplazarla por cromo 2OM. ¿Has notado algo curioso? El M le he puesto cromo, porque es lo mismo. Ahora a la M le voy a poner esta terminación oso. En pocas palabras, voy a colocar así. Cromo 2O2. Sí, ya sé que estás pensando. Que cuando eran pares, se simplifican. Entonces, sácale la mitad. La mitad de 2 para cada uno. La mitad de 2, la mitad de 2. Esta sería la fórmula. Cromo O. Pero mira este otro tipo de pregunta. Anhidrido cromoso. Cuando te dicen anhidrido, ¿qué te está diciendo? Que el cromo está actuando. Oye, ¿y usted cómo sabe qué es el cromo? Porque acá dice cromo, pues. Ah. ¿Y por eso nomás? Obvio. Aquí el cromo está interactuando como no metal, porque está diciendo que es un anhidrido. Entonces tengo que fijarme en qué estados de oxidación tiene el cromo cuando es un no metal. Y mira, voy por acá. Mira, ve. Cromo como no metal, ve. ¿Qué valor tiene? Pues tiene 3 y tiene 6. ¿Qué valor voy a usar? Depende cómo termine. Acá dice que termina en oso. Entonces ya sé que voy a usar este valor de acá. Claro, el 3. ¿Por qué? Porque está siendo el menor. ¿Cuál sería la fórmula? Cromo 2 o N. Ya está. El N me está diciendo que debe ser un oso. Entonces ya tengo la respuesta. Coloco cromo 2 o 3. Oiga, sácale la mitad. No te pases. ¿De dónde le voy? Sácale la mitad. ¿Cómo el otro le sacó la mitad? Le saqué la mitad al otro porque eran pares. Pero el otro no es par. ¿O ves que el 3 es par? A ver, sácale la mitad de 3. No, no. Te sale 1,5. Pues, y eso no sería correcto. Estaría mal. Recontra mal. Muy bien. ¿Qué te ha parecido? ¿Has entendido esto de la nomenclatura tradicional? Yo creo que sí, ¿no? Hasta yo ya entendí. Mira, tantas veces que me he repetido hasta a mí mismo, que ya yo mismo me acabo de entender todo. Muy bien, en esta hoja hemos visto la diferencia sustancial que existe en la formación de un óxido y de un anhidrido.
En el primero se utiliza metales y en el siguiente se utiliza no metales. También hemos aprendido en esta hoja cuál es la diferencia entre los básicos y los ácidos. Y finalmente nos hemos dado cuenta que el sinónimo de metal había sido ser básico y el sinónimo de no metal había resultado ser ácido. Con estos datos ya practicados, creo que ya estamos listos para poder enfrentar a nuestros súper preguntas que les vienen en su material. Así que vamos a aplicar todos nuestros conocimientos en la resolución de la dirigida. Vamos por esas preguntas. ¿Cuántos óxidos básicos y ácidos hay en los compuestos siguientes? ¿Correcto? Esa es la pregunta 1. La pregunta 1. Cuando es un óxido básico, recuerda, te están diciendo que se usa metal. Entonces, yo podría decir lo siguiente. Esto de acá es un óxido básico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el litio es un metal. Entonces, yo coloco un metal, litio. Otro elemento que es metálico, el níquel. Ahí está el níquel. Otro elemento que es metálico, titanio. Quiere decir que acá tengo también otro básico. Y también en la parte inferior tengo el titanio, que ya sabemos que es metal. Sí, ya sé que estás pensando. El manganeso también debería yo de plantearlo porque el manganeso es un metal. Pero aquí está el problema. El manganeso básicamente es un anfótero, ¿no? El manganeso es un anfótero. Es decir, se puede comportar como metal o se puede comportar como no metal. Como metal, este manganeso tiene dos cargas, el 2 y el 3. En lo que tenemos, es evidente que el manganeso no utiliza 3. Es evidente que el manganeso utiliza 7. Eso quiere decir que esto de acá es sí o sí un ácido. Porque para que sea básico, tiene que haber usado el 2 o el 3. Entonces, él no es el único ácido. Recuerda que en los ácidos, nosotros tenemos a los muy bien, a los no metales. En este caso, tenemos dos no metales dignos, ¿verdad? Esos dos no metales dignos son el bromo y también el selenio. Pero ahora estamos también ya confirmados, ¿verdad? El otro que actúa como no metal es el manganeso. ¿No? Esto que está acá. Los demás también son, estos de acá, lo voy a marcar, son ácidos. Y esto también es un ácido. La respuesta entonces, ¿cuántos óxidos básicos y cuántos óxidos ácidos hay? La respuesta es 3 y 3. Ya está. Así de fácil. Acá te está preguntando nombre tradicional, ¿no? Te está preguntando cuál es el nombre tradicional. Entonces estoy obligado a usar osos e icos, pero también estoy obligado a recordar cuál es el estado de oxidación del hierro. Muy bien, ¿cuál es el estado de oxidación del hierro? Puedes buscar la tabla. Pero tranquilo. Te voy a dar el dato. El hierro vale 2 y 3. Oiga, ¿cómo me dice tranquilo si yo ya sé la respuesta? Ah, ya, muy bien. Entonces, si ya lo sabías, ahí lo tienes. Aquí hay una respuesta que ya me está dando este Anonymous así de rápido, así de... Ah, no, me ha dicho el hierro es metal. Claro, el hierro es metal. Ahora, recuerda que las fórmulas son así. M2OM, ¿verdad? Así son las fórmulas. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que acá dice FeO. Oiga, ¿qué me está... No, acá dice la fórmula FeO. ¿Qué estás hablando? FeO. Pero tiene que haber 2. Entonces lo multiplicas por 2. Ya está. Si lo multiplicas por 2, mira cuánto te sale. Hierro 2. ¿Está cumpliendo con la norma o no?
Sí está cumpliendo con la norma. Mira, ve. Mira, ve. 2, 2. ¿Qué significa este 2? Pues este 2 significa que ha venido de acá. Oh my God, mira, ve. Si es el 2 el que está usando, ¿en qué tiene que terminar? Obvio, en oso. Por lo tanto, para la nomenclatura tradicional, al ser esto un metal, le llamará óxido y luego dirá, hierro, ¿no? Sí. Termina en oso. Ahí está el nombre. Óxido ferroso. Ese es su nombre correcto. Así es, Anonymous. Óxido ferroso. Como te has dado cuenta, aquí la pregunta te está diciendo tradicional. Por esa razón es que estoy usando osos e icos. ¿Por qué? Porque me lo está diciendo. Pero si no me dice, yo simplemente desarrollo por YUPAC. ¿Correcto? Así de sencillo es. Así de fácil. Óxido cromoso. Obedece a la fórmula. Oh, óxido cromoso. Me está diciendo que el cromo actúa como metal. ¿Ya? Y si actúa como metal, el cromo tiene dos estados de oxidación. El +2 y el +3. Como acá dice oso, oso tiene que ser el menor. Como me están pidiendo una fórmula, la fórmula es M2OM. Ahora yo voy a cambiar, voy a colocar cromo 2 y en vez de la M le voy a poner patito. Oiga, ¿qué? ¿Por qué patito? Porque como es un oso, ya, muy bien Anonymous. Pero eso no es la fórmula. Anonymous tiene razón, tiene mucha razón. La fórmula es CRO. ¿Qué? Pero ¿por qué? No entiendo. Es que ¿sabes qué ha hecho Anonymous? Le ha sacado la mitad. ¡Ah! Claro, usted dijo que cuando eran pares, así es, cuando eran pares, se les saca la mitad. Y la mitad de 2 es 1. Y del otro es 1. En este caso, me dicen cuál es la nomenclatura tradicional. Aquí el problema es que la nomenclatura tradicional no usa oso ni ico. Simplemente se dice óxido. ¿De qué elemento es? De bario. Oiga, espérese. Ya volé ya. No, esta última sí no, esa sí no se juega. ¿Qué le pasa? ¿Cómo me va a poner que ese toda es la respuesta? Si yo sé que tradicional es oso ico, aunque sea póngale oso, ¿no? Es que recuerda algo. El bario no tiene más que un estado de oxidación, que en este caso es +2. ¿Te acuerdas que habíamos hecho hace rato? Que cuando no había más de un, o solo había un estado de oxidación, la nomenclatura tradicional decía ponle su nombre y eso es todo. Porque la expresión oso e ico solo se usa para diferenciar al menor del mayor, como en el caso del cromo. En el caso del cromo es 2 y es 3. Ahí sí puedo usar este detalle de los osos e icos. Pero acá no. Si acá solo tiene uno, ¿para qué usaría el oso y el ico? No tiene sentido. Entonces, desde ese punto de vista, la tradicional dice, tienes razón. Solo ponerle nombre de la función y del elemento. ¿Está bien? Claro que para eso tenía que haber ya sabido antes de que el bario tiene solo un estado de oxidación. ¿Te das cuenta? ¿Cuál es el nombre de acá? No seas malo. ¿Es en serio? Sí, mira. Dice YUPAC. YUPAC, no sea. Eso es, mire, esto es óxido de manganeso. Claro, eso es óxido de manganeso. Pero ten cuidado, ¿ah? Óxido de manganeso, ten cuidado, que así nomás no se llama, ¿ah? Vamos, complétalo bien, hazlo bien. Óxido de manganeso será, complétalo bien, complétalo bien. Recuerda que YUPAC es leer fórmula. Eso es la YUPAC. La YUPAC es leer, lee.
Ah, yo veo que aquí hay 3 óxidos. Ah, entonces ponle trióxido. Ah, yo veo que aquí hay 2 manganesos, entonces ponle de dimanganeso. Recuerda que la yupa es leer fórmula. Leer fórmula, nada más, eso es todo, Yupac. Yupac es simplemente leer fórmula. Muy bien, Anonymous. Entonces recuerda, Anonymous, solo es leer fórmula. Hablando de leer fórmula, ¿qué les parece si yo leo las respuestas de su temático y sus notas? ¿Qué les parece si resuelven ya sus temáticos? Porque ya están preparados para resolver sus temáticos. Espero que hayas aprendido algo nuevo o simplemente hayas recordado lo que ya sabías. ¿Correcto? Así que por favor, puedes ya empezar con tu temático. Tienes, wow, tienes 15 minutos para que resuelvas tu temático.